Mis queridas hermanas en Cristo, muy buena noche, qué alegría saludarles y compartir con ustedes nuevamente en esta etapa de nuestro curso Creciendo en la Verdad. Gracias por estar con nosotros, mis queridas hermanas, para empezar. Antes de ello, ¿cómo les ha ido con estas últimas etapas? Miren, hemos finalizado todo lo que es el cimiento y lo conversaremos ya una vez que estemos desarrollando nuestro tema y de aquí en adelante empezaremos a construir de una manera diferente, porque hemos colocado a través de los primeros temas el cimiento y la base para poder construir todo en la gracia de Dios. Entonces, por ello me atrevo a preguntarles cómo les va hasta ahora. Hemos visto cuatro temas, nuevamente los volveremos a mencionar al ingresar al tema, pero ¿cómo les ha ido a ustedes, mis queridas hermanas? ¿Cómo van? ¿Tienen dificultades? ¿Se les ha complicado? Gracias a Dios logran avanzar bien. ¿Cómo van, hermanas? Bueno, buenas noches, hermano Pedro. Muy buena noche, hermana Nancy. Yo le comparto un poco que no, que estoy tratando de, ¿no? de ir, ya me puse al día, ¿no? Tratando de ir con los ejercicios, pero sí, lo que a mí me cuesta es en el anterior creo que hablaba de el hacer, nos dejó por lo menos el minuto de silencio, ¿no? Y a pesar que es un minuto de silencio, mm, este, la Mm. cabeza vuela y vuela y vuela y quiero regresar y otra vez el minuto y quiero regresar otra vez al minuto y así creo que esa es una de las cosas que más me está costando, por lo menos a mí, ¿no? Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Cuenta la historia de que San Bernardo se encontró con un campesino mientras iban caminando. Y el campesino le decía a San Bernardo que era fácil la gracia de la oración. En ese caminar y diálogo que iban teniendo, San Bernardo le plantea un reto y le dice, ¿sabes qué? Te invito a que reces un Padre Nuestro sin que haya ninguna distracción en tu mente. Si tú, siendo consciente delante de los ojos de Dios, si tú logras rezar un Padre Nuestro sin que haya distracciones en tu mente, yo te regalo mi caballo. Así que el campesino que iba con San Bernardo dijo, hoy voy a tener caballo nuevo. Y se emocionó. Cuando tú me digas, hacemos el experimento. Llegó San Bernardo y el campesino le dice, ¿sabes qué? Ahora es el momento, estamos en un lugar propicio, hay silencio, hay buen sol, hay aves cantando, el viento no es muy fuerte para que me distraiga, ahora es el momento. ¿Me puedo apartar de donde tú estás para que intente hacer este Padre Nuestro? Es solo un Padre Nuestro, le dijo. Claro que sí, le dijo San Bernardo. Entonces el campesino dio unos pasos al costado, se separó, respiró profundamente, trató de relajarse y empezó a rezar. Padre nuestro, que estás en el cielo, ¿será que de verdad Bernardo me va a regalar su caballo? Y hasta ahí llegó el ejercicio de oración. ¿Por qué, mis queridas hermanas, hermanos en el Señor? ¿Por qué dice Santa Teresa de Jesús que la mente es la loca de la casa? Y es impresionante, un minuto no es nada, mis queridas hermanas, pero nuestra mente está tan acostumbrada a correr, a tener los afanes del día a día, y más en el caso, con todo el respeto, mis queridas hermanas, de ustedes las mujeres, que ustedes hacen muchas cosas a la vez. Entonces, al hacer muchas cosas a la vez, ese proceso de un minutito de silencio es mucho más complicado, no imposible, pero sí complicado. Y en la medida que lo vayamos ejercitando, iremos creciendo para la gloria de Dios. Por eso es importante el poder recibir esos retornos de ustedes. ¿Por qué, mis queridas hermanas? Porque estamos en un camino. Y en el camino se logra avanzar en la medida que se dan pasos. Si no se dan pasos, el camino sigue ahí, pero nosotros nos quedamos estancados y necesitamos crecer espiritualmente. Por ello es que en cada uno de los temas vamos dejando como una tarea. Desde el primer tema del despertar espiritual de nuestra conciencia hasta este momento de silencio que hemos desarrollado en el tema precisamente anterior, en el tercer tema que nos invita a poder tener la conversión interior.
Muchas gracias, mi hermana Nancy, por compartirlo con nosotros y ánimo, pero siga, siga perseverando en el nombre del Señor. Amén. Amén. ¿Alguien más que nos quiera compartir, mis queridas hermanas, antes de dar comienzo? Si no, yo entiendo que todo va muy bien, ¿ah? Y yo continúo. Bien, espero a ver, tenemos un mensajito por acá. Bendecida noche, bienvenida. Bien, mis queridas hermanas, entonces vamos a dar comienzo a esta reunión que el Señor nos quiere regalar el día de hoy. Y como siempre lo hacemos a través de nuestra oración. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, queremos presentarte en este momento nuestro corazón. Tú conoces, mi Señor, todas las actividades que hemos tenido a lo largo de este día bendecido, aquellas acciones que han sido favorables o quizá aquellas que se han dificultado. Pero en medio de lo bueno o lo malo que ha sucedido en nuestra vida, queremos darte gracias, porque sea, Señor, a través de una sonrisa o a través de un momento lleno de angustia, tú has estado con nosotros. Bendice, Señor, cada una de las actividades que hemos realizado para que la siembra, las consecuencias de esas actividades sean de provecho para nuestro ser. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, hermanas que ya se encuentran en los hogares, para que también a través de esa bendición bendigas a sus familias. Y danos, con humildad, Señor, te lo pedimos, danos la sabiduría para crecer en la fe, para que a través de estos pasos podamos crecer en la santidad. Concédenos, buen Maestro, la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo la intercesión perfecta de María nuestra Madre. Amén. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridas hermanas, nuevamente les doy la bienvenida a aquellos hermanos, hermanas que recién se están incorporando a esta reunión del día de hoy. Y damos comienzo con la actividad que está programada para esta jornada. Nuevamente, bienvenidos y comenzamos en el nombre maravilloso de Jesús. Hasta ahora, mis queridas hermanas, hermanos en el Señor, este ha sido nuestro itinerario. Hemos tenido un comienzo y ya hemos avanzado en 4 temas, teniendo en cuenta de que el cuarto tema lo hemos dividido en 2 etapas, dado de que era imposible prácticamente que pudiéramos conversar los 5 obstáculos iniciales en el camino de la conversión interior sin profundizarlos. Así que los hemos dividido para que pudiéramos crecer. Lo primero que hemos visto es la conciencia como voz de Dios. Y hemos visto lo que los padres de la iglesia, el magisterio, el catecismo, la sagrada escritura nos orienta en torno a ello. Y concluíamos que es necesario despertar espiritualmente nuestra conciencia para que a partir de ella tengamos la oportunidad de dar pasos de fe. Como acto inmediato se da el segundo tema, la búsqueda sincera de la verdad, porque al despertar mi conciencia, yo empiezo a tener mayor discernimiento sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo, y empiezo a buscar la verdad. Y colocábamos como base en este caminar a Santa Teresa de Jesús, que nos hablaba de las moradas en el castillo interior. Nos decía que entre la primera y la tercera morada, antes de la cuarta, esta batalla es muy fuerte porque el hombre aún continúa en una batalla espiritual. Pero a partir de la cuarta morada en adelante, esta búsqueda sincera de la verdad toma un sentido diferente. El ser humano ya no se centra en la debilidad, sino que coloca su atención en la gracia de Dios que todo lo puede y en esa virtud que le invita a crecer en la santidad. Después hemos estado conversando sobre la importancia de la conversión
interior, dado que si hemos despertado nuestra conciencia y estamos en la búsqueda de la verdad, inmediatamente en lo profundo de nuestra alma surge la necesidad de una conversión interior. No veo, decíamos, la paja en el ojo ajeno, sino que veo la viga que está atravesada en mi propia vida, en mi propio camino espiritual. Y es ahí donde empiezo a luchar, porque decíamos, lastimosamente, yo no puedo cambiar a las personas. Si no puedo cambiar mis propios hábitos, menos voy a cambiar a aquellas personas que viven junto conmigo. Después de estos tres pasos fundamentales, hemos abierto el abanico a 5 obstáculos iniciales en el camino de conversión espiritual, en el camino del crecimiento espiritual. Y esos 5 pasos, mi querida hermana, han entregado a cada uno de nosotros desafíos diferentes. Decíamos que algunos pueden estar centrados en los primeros dos, o quizá algunos nos hemos centrado en uno de los terceros que hemos visto en la segunda parte de nuestro tema. Pero independientemente de cuál fuera el obstáculo que estamos enfrentando, estamos llamados a superarlo en el nombre maravilloso de Jesús, porque decíamos en la última reunión que hay una gran diferencia entre la tentación y la prueba. La tentación me aparta de Dios, mientras que la prueba Dios la utiliza para purificar mi alma y así que mi corazón vaya creciendo y vaya teniendo la oportunidad de dar los frutos que Él espera en el nombre de Jesús que podamos dar. Y con este punto de los frutos regreso al inicio de nuestro tema, de nuestro camino de conversión, de nuestro camino de la verdad, porque decíamos en su momento que si la sal deja de estar salada, se le tira a la orilla del camino. Y en este contexto mencionábamos que habemos muchos católicos que lastimosamente vivimos una fe en nuestro interior, pero nuestros frutos hablan todo lo contrario. Por lo tanto, nuestra fe ya no tiene el impacto que debería tener, dado que nuestra vida va por un camino y nuestras profesiones de fe van por otro. Necesitamos que las dos se vuelvan a encontrar, dando así la opción de que nuestro testimonio impacte la vida de otros seres y quizá hasta los seres que amamos. ¿Cuáles son esos 5 obstáculos que estábamos mencionando? La tibieza y el desánimo, las distracciones y la falta de oración, las tentaciones y las pruebas. Los primeros dos lo hemos visto en la primera parte. Las tentaciones y las pruebas, el miedo al qué dirán y por último la autosuficiencia y el orgullo espiritual. Del tercero al cuarto, al quinto obstáculo lo hemos visto en nuestra reunión anterior. Y cada uno de estos puntos nos ha entregado una invitación a realizar una labor, a tener una tarea con la cual podamos crecer en gracia y en santidad. Ya para avanzar al tema que nos corresponde el día de hoy, te cuento una historia. Dice que escogieron al burrito con que Jesús iba a entrar en Jerusalén. ¿Tú te recuerdas de la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén? Colocaron palmas, la gente le aplaudía, había un gozo lleno de la presencia de Dios por donde Jesús iba caminando. Y cuenta esta historia que escogieron entonces a un burrito. Y el burrito empezó a entrar en Jerusalén como siempre lo había hecho, hasta que empezó a darse cuenta que la gente empezaba a aplaudir, colocaba palmas y el burrito empezó a creer que era él al quien le aplaudían, que era él a quien estaban recibiendo con tanto regocijo, con tanto gozo. Y ese es el peligro, mi querida hermana, mi querido hermano, de la autosuficiencia y el orgullo espiritual. Creer que es por nuestras propias fuerzas, creer que es con nuestros propios méritos, creer que es a nosotros la gloria, cuando es todo lo contrario. No es a nosotros que nos aplauden, sino a aquel que está sobre nuestros hombros, aquel que es nuestra fuerza, aquel que es nuestro todo. Y esa persona tiene nombre, se llama Jesucristo nuestro Señor.
Entonces, querida hermana, todo lo que realizamos en este curso sea para la gloria y la alabanza de nuestro buen Señor. Amén. 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 Continuamos entonces. Hoy nos toca conversar sobre la fe como un acto racional. Y si vemos la imagen que he colocado en este momento, mi querido hermano, mi querida hermana, hace referencia a esta pintura que encontramos en Roma, donde la gracia de Dios se encuentra con el ser humano, pero el ser humano tiene una lupa y está examinando, escúchame la expresión que utilizo, está examinando el dedo en este momento de Dios, símbolo de la presencia divina. A Mm, través de este tema, espero podamos tener la oportunidad de comprender de una mejor manera esta imagen. mm, Lo primero, tenemos que darnos cuenta, mi querido hermano, que la fe es un encuentro de la inteligencia, la voluntad y la gracia. Si estos tres aspectos no entran en el juicio y en el juego dentro del corazón del ser humano, lo más probable es que nuestra fe no sea robustecida, sino que sea una fe débil, porque necesitamos tener estos tres ámbitos como un trípode que detengan la gracia de la fe. ¿Cuáles son? La inteligencia, la voluntad y la ya, gracia. El camino espiritual desde el mundo de nosotros como católicos está basado, mi querido hermano, en que la fe no es una imposición irracional, sino una respuesta del alma tocada por la gracia. Asiente con inteligencia y libertad a la verdad revelada por Dios. He colocado aquí algunas expresiones que puede que se nos compliquen. Lo primero, dice que la fe no es un acto irracional. Y abro paréntesis, comillas, para poder explicar este punto. No se trata, mi querida hermana, mi querido hermano, que nosotros queramos comprender toda la fe, porque sería imposible. Dios en su inmensidad es mucho más grande que tú y que yo. Es mucho más grande que incluso el Papa, que es el vicario de Cristo. Es mucho más grande, mi querido hermano, mi querida hermana, del más santo que pueda vivir sobre la faz de la tierra. Y no lograremos comprender la inmensidad de Dios, pero nuestra fe tampoco puede ser una fe que esté separada de la razón. San Juan Pablo II nos decía que la fe se detiene bajo dos alas. La iglesia se detiene bajo dos alas, bajo la fe y la razón. Y en este concepto de fe et ratio, necesitamos que nuestro corazón se acerque a la presencia de Dios en una respuesta del alma que es tocada por la gracia. Y he mm, querido colocar en este momento una imagen al costado del profeta que ante la gracia de Dios le venía la imagen al corazón y decía, ay de mí, voy a morir, porque yo que soy un hombre de labios impuros, decía el profeta, he visto a Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, la fe cuando está separada de la razón, nos lleva a entender que no somos dignos. Y aunque no somos dignos, Jesús nos ha dignificado para que a través del toque de la gracia podamos tener una respuesta libre a la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el catecismo de nuestra amada iglesia. Mira, el catecismo de nuestra amada iglesia. Creer es un acto del entendimiento. ¿Qué nos dice el catecismo que es creer? Es un acto del mm, entendimiento que asiente a la verdad divina por imperativo de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Aquí encontramos los tres pies o las tres bases de este trípode. Encontramos el entendimiento,
encontramos la voluntad y encontramos la gracia. Así que en la pedagogía de Dios que educa al alma respetando su libertad, nos no invita, no impone, no persuade, no aplica fuerza, sino que simple y sencillamente entrega una invitación. Esta experiencia del creyente es realmente profundamente mística porque se da en el misterio del encuentro personal con un Dios que todo lo puede, pero que respeta tu libertad, con un Dios que espera una respuesta amorosa y libre. Mi querida hermana, a partir de este tema empezaremos a tener un contenido mucho más intenso. ¿Por qué? Porque en los 4 temas que hemos visto anteriormente, hemos colocado el cimiento para poder construir un camino de la gracia, un examen de conciencia, un aspecto de buscar la verdad, la conversión inmediata e interna en nuestro corazón y junto a ello la lucha, el combate espiritual bajo los 5 obstáculos que veíamos. Y ante ello, el Señor espera una respuesta amorosa de tu corazón. Espera que tú y yo le respondamos libremente y podamos para la gloria de Dios crecer en la santidad. Recuerda, por favor, si hay alguna inquietud, alguna duda, puedes aperturar tu micrófono y lo comentas. Seguimos avanzando. Entonces, si estamos hablando de que la fe necesita la gracia de la inteligencia, de la voluntad, tenemos que darnos cuenta que hay 2 manos, una donde está el cerebro y otra donde está el corazón. Porque desde la línea católica, mi querido hermano, la fe, escúchame, la fe no es un sentimiento pasajero ni tampoco es una simple adhesión emocional. Ay, es que hoy sentí la presencia de Dios, entonces el Espíritu Santo sí descendió sobre mi vida. Eso quiere decir, mi querida hermana, que si no sientes la presencia de Dios, hermano, el Espíritu Santo no ha estado contigo. Recuerda, la fe no es un sentimiento pasajero ni una adhesión únicamente emocional. ¿Qué es la fe? Es un acto plenamente humano en el que intervienen 3 dimensiones. El alma, que es tocada por la inteligencia, por la voluntad y por la gracia. Estas 3 dimensiones tienen que tocar el alma. ¿Cuáles son las dimensiones? La inteligencia, la voluntad y la gracia. Seguimos afirmando estas 3 dimensiones. Nos dice el catecismo en el numeral 166. La fe es un acto personal. Me he encontrado en algunas ocasiones donde quizá hay un sacramento de bautismo y el Padre nos pide que profesemos nuestra fe. Y nos pide que profesemos nuestra fe bajo esta fórmula de pregunta y respuesta. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y nosotros a veces decimos, sí creemos. Cuidado, porque la fe es un acto personal. Cuando nosotros utilizamos la fórmula del credo normal, nosotros no decimos creemos en Dios Padre Todopoderoso. Decimos yo creo. Es un acto personal. Y como es un acto personal, la respuesta del hombre tiene que ser libre ante la iniciativa de ese Dios que se revela. ¿Qué significa esto? Significa que la fe es una respuesta al amor de Dios, pero no es una respuesta ciega, sino es una decisión libre, razonada y sostenida por el amor divino.
Sigo avanzando y llego a este punto, al punto de la inteligencia. ¿Por qué, mi querido hermano? A tu costado en la pantalla, tú puedes ver el momento y me ha agradado mucho esta iconografía donde María, nuestra Madre, encuentra y es visitada por el arcángel, que le trae el anuncio de parte de Dios y le dice, Ave gracia, llena de gracia. Y este aspecto de la llena de gracia no es una fe ciega donde María dice un sí ciego, no. María, nuestra madre, entrega un sí basado en la razón. Porque ella le pregunta al ángel, ¿cómo es posible esto? Atención, siempre nuestra iglesia nos dice, no es que María esté dudando, sino que en la figura de la naturaleza humana, para que un bebé pueda entrar en el vientre de su madre, se necesita del hombre y la mujer, se necesita de esta relación humana para que el gameto masculino y el gameto femenino fecunden y puedan tener la gracia de dar vida a un nuevo ser. Estamos recordando entonces la inteligencia. ¿Cuál es la inteligencia? Oh, Hay un increíble. micrófono Claro, abierto de yo también preguntas. sabía. A ver, voy a silenciar los Hermanito, hay micrófonos una y si hay preguntas interferencia les acá. agradezco que lo aperturen. ¿Hay preguntas? Bueno, ya lo interfirió usted porque no le escuché lo que estuvo hablando por la interferencia, hermanito. ¿Podría repetir, por favor? Ya, perfecto. Les agradezco entonces que podamos mantener nuestro micrófono en silencio. Solo lo aperturamos si tenemos alguna pregunta, por favor. He estado comentando que el sí de María no ha sido un sí ciego. Escúchame y entiéndeme, por favor, porque el magisterio de la iglesia nos enseña que María, nuestra madre, confiadamente, sin dudar en su corazón, dijo sí. Pero lógicamente, si me están diciendo que voy a ser madre, necesito del gameto masculino para poder fecundar. Sin el gameto masculino es imposible que una mujer pueda ser madre. Por lo tanto, María, nuestra madre, pregunta al arcángel y le pregunta, ¿cómo es esto posible si yo no conozco varón alguno? Escúchame, ¿qué está haciendo María, nuestra madre? Está utilizando la gracia de la inteligencia que Dios le ha entregado. Porque la inteligencia nos ayuda, querido hermano, a creer comprendiendo. Y he abierto paréntesis hace un momento. No significa que yo tengo que entender todo. Significa que en medio de mi pequeñez, Dios me da la razón para que pueda comprender que en medio de la tormenta, Dios tiene el control. Esa es parte de la inteligencia. Aunque las verdades reveladas por Dios superan la razón, no la contradicen. Al contrario, la fe es elevada por la razón a una dimensión superior, haciéndola capaz de penetrar los misterios divinos en la medida que el alma es purificada. San Agustín decía esta frase, intelligit ut credes ut ingelidas. ¿Qué es lo que San Agustín nos quería decir? Entiende para creer. Escucha, entiende para creer. Pero también nos decía, cree para entender. Y en este orden, mi querido hermano, necesitamos entender. Por eso es que María, nuestra madre, preguntaba, ¿cómo es posible esto si yo no conozco varón alguno? Y ya el Señor daba una respuesta a María, nuestra madre. Al igual entrega esa respuesta a tu corazón y al mío. Pero necesitamos entender para creer. Cuando nosotros estamos en un proceso de discernimiento, el entendimiento, la inteligencia, la razón es la que nos ayuda a entender si hay algo bueno
o hay algo malo, porque está vinculada a la intención. Y hemos conversado contigo que la intención es la que expresa la gravedad de una falta. Es así, querido hermano, que la inteligencia del creyente se ejercita cuando estudiamos y meditamos la palabra de Dios. Cuando reflexionamos sobre los dogmas, mira, los dogmas no es que los tengamos que entender para poderlos creer en su totalidad. Tengo que entender lo mínimo del dogma para poder continuar creyendo. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción, del cual estamos hablando ahora. No necesito hacer sumas de 2 más 2 son 4 y entender de manera rigurosa la gracia de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que las verdades reveladas superan la razón, no la contradicen. Hasta los dogmas, mi querido hermano, en una base, en una esencia, necesitan ser comprendidos. ¿Para qué? Para que también podamos transmitirlo a otras personas. La inteligencia del creyente se ejercita cuando busca conocer a Dios con profundidad. Esto, mi querida hermana, ilumina la fe y también fortalece la confianza. Escúchame, ilumina la fe. Y a medida que la fe es iluminada, ¿qué sucede? Tu confianza se fortalece en ese Dios que amas. Pues el alma percibe que Dios no pide una sumisión irracional. En otras palabras, Dios no dice te callas porque yo lo estoy diciendo. No. El Señor te pide que tú puedas comprender, al igual como lo hizo María nuestra Madre. Atención, comprender, no caer en el orgullo espiritual que hemos visto anteriormente. Porque si no sería pedirle a Dios que nos dé razones de sus planes perfectos. Hay una gran diferencia entre el orgullo espiritual, donde yo le pido a Dios que si no entiendo, no hago, a aquel aspecto de María nuestra Madre que le pregunte, ¿y cómo es posible esto? Hay una diferencia abismal entre la razón que está sometida a la fe y la razón que es alimentada por el orgullo. Entonces es un acto consciente. Amén. ¿Hasta dónde Hermanito Tony, vamos? hermanito Tony, disculpa que le interrumpa. Siempre cuando se habla sobre el dogma, inclusive de nuestra Madre Santísima, ahí, hermanito, no lo sabemos todo. Yo todavía no lo sé todo. Porque el problema es cuando muchos, porque bastante tocan mi puerta, los hermanos separados. Y la mayoría que vienen son los testigos de Jehová. Y su Ajá, estribillo de ellos siempre es María, que no se debe de adorar, que solamente a Dios. Y por más que yo les digo, no adoramos a Dios, le digo, no es así. Pero ellos siempre insisten con esa palabrita. A veces ya no me da ganas ni de abrirles la puerta, pero es que yo también tengo que defender mi fe, hermano. Si no, también claro. estoy dando al lugar de que yo no defienda mi fe. Entonces, ahorita estamos hablando sobre María. ¿Cómo más les podría yo responder, hermanita, a estas preguntas? ¿Qué es lo que sucede, mi hermanita Vero? Estaba en el campo un burro y un tigre. Y el burro se acercó a donde estaba el tigre y le dijo, ¿sabes, tigre, que el pasto es azul? Y el tigre se sorprendió inmediatamente y le dijo, no, ¿cómo vas a decir tú que el pasto es azul? Todos en la selva saben que el pasto es verde. Y así estuvieron discutiendo por largas horas, mi hermanita Vero, hasta que el tigre cansado le dice, ¿sabes qué? Vamos a preguntarle al rey para que él determine y tú puedas entender que el pasto es verde.
caminaron juntos hacia donde estaba el Rey León y llegaron y el burro iba, Rey León, Rey León, Rey León, Rey León, tengo una pregunta para ti. ¿Verdad, escucha, verdad que el pasto es azul? ¿Y qué crees tú que le dijo el Rey León? Sí, burro, el pasto es azul. Y volteó hacia donde estaba el tigre y le dice, lero, lero, ¿viste que el pasto es azul? Y se fue contento. Pero mientras se iba, le dice, pero no te preocupes, porque el tigre será castigado por su poca inteligencia. Les pregunto, mis queridas hermanas, ¿de qué color es el pasto? Verde. Y a veces cuando hay mucho invierno, pues se vuelve como amarillo, pues, color seco, Regularmente, ¿de qué color es el pasto? Verde. Verde, verde. Entonces, ¿por qué el rey dijo que el pasto era azul? porque era un burro. Solo perdemos el tiempo, mis queridos hermanos, Ujú, tratando de convencer a alguien que no está abierto a la verdad. amén. Y por lo tanto, el castigo para el tigre no fue porque estaba equivocado. El castigo para el tigre fue por estar perdiendo el tiempo con aquel que no quiere escuchar la verdad. Así. En este caso, mi hermanita Vero, defienda su fe, pero usted no la puede imponer. Ya. Si ellos la quieren recibir, enhorabuena. Si no la quieren recibir, no pierda el tiempo insistiéndole al burro que el pasto no es azul, que el pasto es verde. Verde. ¿Sí? Necesitamos darnos cuenta que en eso también tenemos que ser inteligentes para comprender. Ahora, si yo me encuentro en el pasaje de la Sagrada Escritura donde estaba aquel hombre en su carruaje buscando entender la santa palabra y se acerca y le pregunta, ¿se entiende lo que lees? Y él le dice, no, ahí hay una gracia diferente porque hay una búsqueda de la verdad. Mientras haya la búsqueda de la verdad, Mm. estamos entendiendo para creer. Ahora, si no, estamos queriendo creer para entender y esas cosas no son así. Amén. Muy Amén. mal, hermanito. Amén. Gracias. Seguimos entonces, si es que no hay preguntas, más preguntas adicionadas a este tema que vamos viendo. Por favor, atrévete a preguntar si es que hay alguna inquietud. Hemos visto la inteligencia. Ahora vamos a ver entonces la Vamos. voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es una adhesión libre y amorosa. La fe, querida hermana, también requiere de la voluntad. Porque no basta entender que Dios existe o que la iglesia nos enseña de una forma razonable. Es necesario confiar, amar y entregarse. El amor, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿es un hecho racional? No. El amor, dicen algunos que es hasta ciego. Pero si yo voy al matrimonio y quiero recibir el sacramento, si no hay un hecho razonable de decir, sí, acepto, el matrimonio no existe. Pero para llegar al matrimonio, necesito amar, necesito confiar, necesito entregar mi corazón. Y el ejemplo más claro que puedo ponerles en este tema de la voluntad es el huerto de Getsemaní que tenemos a nuestro costado. Jesús, ¿qué es lo que decía? Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, No lo tuyo. sino la tuya. Estamos encontrando en las palabras de Jesús lo racional de la fe. Nadie quiere morir por sí mismo, nadie quiere aceptar una cruz que no le pertenece, pero encontramos también el hecho de la voluntad
que es sometida a la cruz Amén. de Cristo. Y querido hermano, querida hermana, la voluntad no debe dirigir al entendimiento. Escúchame, la voluntad no debe dirigir al entendimiento. El entendimiento debe someter a la voluntad. Hermano, ¿sabe qué? Me he peleado con mi esposo. ¿Y qué ha pasado, hermana? Hemos tenido un problema. Pero ¿y qué pasó? No, no quiero profundizar con ello. Solo le pido que ore por mí. Ya, perfecto. Oremos entonces. ¿Y por qué quiere que oremos? Para que yo no mate a mi esposo. Mm. La pregunta es, ¿por qué no lo ha matado? Porque sabe que si lo mata, es un crimen. ¿Qué es eso? Entendimiento. El entendimiento somete a la voluntad Claro. y la voluntad tiene que someterse entonces al entendimiento. Amén. Amén. En la vida espiritual hay momentos en los que la inteligencia no puede ver claro. Por ejemplo, en las pruebas, en la sequedad o en el sufrimiento. Nuevamente, Getsemaní. ¿Qué decía Jesús? Aparta de mí este cáliz. Ahí está la voluntad. Ahí está. Y Jesús decía definitivamente, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad sostiene a la fe cuando no siento, pero elijo a mi Dios. La razón sobre la voluntad. Señor, no entiendo lo que ahora está pasando, pero confío. Y por eso repito la Sagrada Escritura en mi corazón, que el débil diga fuerte soy, que el débil diga fuerte soy. Y la calculatoria la repito una y mil veces. La hermana Regina en una reunión anterior nos mostraba la camándula. 1000 veces si es necesario. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. No entiendo, Señor, pero Jesús en ti confío. Mi razón está sometiendo a la voluntad. Y alguien me podría decir, pero es irracional pensar que eso va a suceder. No, no, no. Ese es un acto de fe. Y en el acto de fe, mi razón somete a la voluntad. La voluntad tiene un papel clave, querido hermano, querida hermana. Permite que el alma se una a Dios, aún en la noche más oscura del alma, aún en medio del dolor, del sufrimiento o de la duda, porque la fe, como una virtud teologal, forma un hábito en la voluntad que inclina al alma a decirle sí a Dios. Y ese es el sí de María nuestra Madre que hemos visto hace un momento. Pero Ahora, hermanito, ¿sí perdón, escuchó? perdón, pero este sí, hermanito, es cuando ya uno ama a Dios, aún no conociéndolo completamente. Bien. Claro, y en este momento, ¿quién de los que estamos en esta reunión conoce completamente a Dios? Mm, Por lo mm, menos yo no, mis queridos hermanos. No sé si tú ya tienes esa gracia, pero mm, Moisés en el desierto, lo único que pudo ver fue la espalda del Señor. mm. Los apóstoles le preguntaban a Jesús, ¿y cuándo veremos al Padre? Porque solo veían el rostro encarnado del Hijo aquí en la tierra. No lograremos conocer a Dios hasta que estemos disfrutando con Él por toda la eternidad, si Él no lo permite. Qué ¿Sí? Pero mientras tanto, nuestro sí se va construyendo, mi hermanita María Laura. gracias. En su caso, es servidora del Señor. Y ese sí que le ha dado al Señor se va construyendo y se va edificando día a día.
Y ese sí, yo me imagino, hay ocasiones que está cansada y no quiere venir, pero en su sí somete la voluntad y hace que la razón sea la que prime. Amén. Amén. Sí, gracias, hermanito. La gracia, el tercer aspecto, el tercer pie de este trípode, es el motor divino del acto de fe. Mira, hemos mencionado tres cosas hasta ahora: el intelecto, la voluntad, pero estamos agregando este tercer punto. La gracia es el motor divino del acto de fe. Finalmente, mi querida hermana, ningún acto de fe es posible sin la gracia. Así nos lo dice el Concilio Vaticano en su primera etapa, el primer Concilio Vaticano. Nos decía, para que el acto de fe sea verdaderamente sobrenatural, el hombre necesita la ayuda interior del Espíritu Santo. ¿Qué necesita el hombre? La La ayuda ayuda interior interior del del Espíritu. Espíritu Santo. Venían discutiendo los discípulos, los apóstoles, y Jesús les hace una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y empezaron a darle respuestas. Algunos dicen que eres un profeta, y algunos dicen, y le daban respuestas al Señor. Hasta que Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador que ha venido a este mundo para redimirnos y darnos la comunión con el Padre. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Dichoso tú, Simón de Barahona, porque esto no te lo ha revelado carne humana, sino mi Padre que está en los cielos. Para que el acto de fe sea verdaderamente sobrenatural, el hombre necesita la ayuda interior del Espíritu Santo. Es decir, es Dios quien toma la iniciativa. Él ilumina tu mente, entendimiento, mueve tu corazón y lo sostiene en la voluntad, porque sin su gracia no podríamos llegar a un conocimiento natural de Dios. Pero sin la gracia, tampoco podríamos llegar a una entrega total de nuestra fe en la vida cristiana. Y por eso he querido colocar esta imagen: la mano sobrenatural de Dios atendiendo a la mano de alguien que necesita la ayuda divina. La gracia, entonces, hemos dicho que es el motor divino de un acto de fe. ¿Qué es lo que hace la gracia? Despierta en tu corazón el deseo de Dios. Segundo, ¿qué es lo que hace la gracia? Abre tu corazón, abre mi corazón a la verdad. Tercero, da fuerzas, la gracia te da fuerzas para superar las dudas, las pruebas y las tentaciones. Decíamos que una prueba purifica el alma y una tentación te aparta de Dios. La gracia te da esas fuerzas para poderlas superar. Pero esa gracia no anula tu libertad. Pregunto, esta imagen que estamos viendo en la pantalla es la imagen que nosotros encontramos en la película de Mel Gibson, donde a esta mujer la querían apedrear. ¿Jesús está levantando a la fuerza a esta mujer? Sí, Sí, es un acto de fe. la Pregunto voluntad de la mujer. nuevamente, No ¿Jesús la está está levantando levantando a a la la fuerza? fuerza. No, Es que su No, mano está levantada, porque ella estaba avergonzadísima. Si todo el mundo le estaba señalando, y sabe Dios que le gritarían con palabras, ¿no? Claro, pero Jesús la agarró del pelo y la levantó. no, no, no. no. Ella ahí La- se le demuestra como si ella estuviera pidiéndole ayuda.
Ajá. Porque la Ella gracia, levanta su mano pidiendo ayuda. porque la gracia no anula tu libertad. El Señor siempre tiene su mano extendida hacia ti y hacia mí, querido hermano, querida hermana. Pero la Amén. gracia de Dios jamás se va a imponer sobre nuestra vida. Él, que es todo un caballero, espera a que ella levante su mano, levante su mirada. Y a través de este tema, yo te invito a que esta necesidad de Dios que hay en tu corazón sea fortalecida por tu voluntad, sea fortalecida por tu intelecto, pero sea fortalecida por tu libertad. Amén. Señor, decía San Pedro, aunque todos te abandonen, Yo yo no te no te abandono. voy a abandonar. ¿Y qué hizo el buen Pedrito? Lo negó Ah, 3 veces. Lo nego 3 veces. ¿El Señor lo juzgó? No. No. Cuando se encontró con él, le preguntó, ¿me mm, amas? Y 3 veces todavía volvió a preguntar. Porque la gracia no anula la libertad, sino que la perfecciona. Es Dios que también, no llega hermano, a Dios nos forzar da el el libre alma. albedrío. Dios nos da el libre albedrío también a cada uno de nosotros. Él no coacciona a nadie. Él no coacciona, sino todo lo hace con amor, porque sabe nuestras debilidades y fortalezas. Y aún en Ujú. medio de nuestras debilidades, Él nos sigue seduciendo con su amor, como el esposo seduce a su esposa en el Cantar de los Cantares. Y en esta noche, querido hermano, querida hermana, el Señor quiere seducir tu corazón, el mío, con su gracia, respetando nuestra voluntad, ayudándonos a entender, pero sobre todo, dándonos la oportunidad de que tú y yo podamos decidir. Amén. amén. Entonces, podemos decir que la gracia tiene 3 dimensiones. La fe tiene 3 dimensiones. La dimensión de la inteligencia, la dimensión de la voluntad y la dimensión de la gracia. La dimensión de la inteligencia tiene la función en el acto de fe de reconocer la verdad revelada. La dimensión de la voluntad tiene la función en el acto de fe de elegir libremente adherirse a Dios. Y por último, la dimensión de la gracia tiene la función en el acto de fe de hacer posible y de sostener la fe de tu corazón. Pero esta fe está basada en una pedagogía de Dios que trabaja en el alma y coloca un paralelismo. Nos habla de que el pedagogo divino conduce al alma paso a paso hacia la madurez espiritual. Y nos coloca un ejemplo. Así como el agricultor no abandona su campo, sino que lo ara, lo limpia, lo siembra y lo riega con paciencia, el Espíritu Santo labra el alma del creyente para que dé fruto. Y dice la Sagrada Escritura, y que demos fruto en abundancia. Esta pedagogía es única, es personal, pero es progresiva y requiere apertura, disponibilidad, docilidad, pero también requiere perseverancia. Y nos dice el Evangelio según San Mateo. Una parte de esa semilla cayó en buena tierra y dio fruto, una 100, otra 70 y otra 30 Sí. por uno. Esta pedagogía de Dios tiene etapas. La primera etapa, espero lo logres ver en tu pantalla, querido hermano, que esta parte quedó muy pequeña. La primera etapa, ¿cuál es? Remover la tierra, sacudir la comodidad, querido hermano, querida hermana.
¿Quieres crecer espiritualmente? Sacúdete la comodidad, porque mientras más cómodo estés, mayor será la pereza espiritual en tu corazón. Dios permite experiencias que sacuden nuestras certezas humanas. Pero atención, esto no es un castigo, sino que es un inicio del despertar espiritual. Segunda etapa en esta pedagogía de la parábola del buen sembrador. Elimina las piedras. ¿Qué es eliminar las piedras? ¿Los desapegos o la purificación? Cuando se habla de eliminar las pruebas, son los procesos en los que la voluntad se confronta con el egoísmo. En Getsemaní, ¿qué decía Jesús? Aparta de mí este cáliz. Pero se confrontaba con ese egoísmo de que él no quería vivir ello. El orgullo, la tibieza, que son tres enemigos que ya hemos visto. Las piedras impiden que la semilla eche raíz. Tercera etapa, la etapa de sembrar la semilla. Solo después de que se ha removido la tierra, de que se han eliminado las piedras, viene el proceso de sembrar la semilla. ¿Y esa semilla cuál es? La palabra de Dios, los sacramentos o las experiencias sobrenaturales en el corazón del alma. Dios siembra su palabra en el alma como a través de la oración, la Eucaristía y a través de la dirección espiritual, a través de la lectura y a través de momentos de gracia. Esta es una pedagogía paciente, no invasiva. Cuarto proceso de esta etapa espiritual, el riego y la espera. Acá, querido hermano, surge la gracia del silencio de Dios. La gracia, en palabras de San Juan de la Cruz, de la noche oscura del alma. Muchas veces el alma ya no siente nada, pero no significa que la gracia no sigue obrando en ella. Como el agricultor riega en silencio, así el Espíritu Santo continúa actuando en lo oculto, en el silencio, sin manifestaciones externas. ¿Para qué? Por último, venga la quinta etapa, la cosecha, pero esa cosecha también está unida a la poda, fruto y purificación. Cuando hay frutos, también puede haber poda. Escúchame, préstame atención. Cuando hay frutos, ¿qué? También puede haber poda. Poda. Momentos en los que Dios permite que despertemos de las seguridades para creer aún más. Esta es una etapa de maduración y de humildad. Mm. Entonces, querido hermano, ya que hemos visto estas tres etapas del trípode, ya que hemos visto la pedagogía de Dios a través de la parábola del sembrador, tenemos que darnos cuenta entonces que la libertad en la fe es un don y es una tarea. Dios respeta profundamente nuestra libertad. La fe no se da sin el sí del creyente. Cada acto de fe debe ser una respuesta libre, renovada, aún en medio de las dudas, del dolor o de la alegría. Y he querido colocar esta imagen que está en este momento a tu costado. Y cuando el autor presentaba, dice la historia, presentaba esta imagen, decía uno de los críticos que estaban viendo la pintura que a esta puerta le hacía falta la manecilla para poderla abrir. Y el autor decía, claro que sí, no tiene una manecilla externa, porque esta puerta del toque de Dios solo se abre del lado interno. Él jamás la va a abrir exteriormente. Y por eso es que nos dice San Agustín, Dios que creó al hombre sin él,
Dios que te creó sin tu consentimiento, no te salvará, querido hermano, sin la libertad de tu convicción, sin que tú le digas, entra, Señor. Esta libertad es misteriosamente activa, incluso en las pruebas. Cuando el alma dice, creo, Señor, aún en medio de que no comprendo, ahí está ejerciendo su libertad de un modo supremo. ¿Y qué hace el alma? Elige amar, elige confiar y esperar en el plan y en el tiempo perfecto de Dios. Mm, mm. Aquí he querido colocar una imagen por la diapositiva, mis queridos hermanos, se ha borrado, pero espero que logres ver. ¿Qué hay aquí en el costado de la pantalla? El Una custodia. Santísimo. Así, Gloria. ¿Y dónde está fijada la mirada del Papa Francisco, que en paz descanse? en la En hostia. el cuerpo de Cristo. Y esta implicación espiritual es una práctica. ¿Cómo cultivar esta fe racional y libre en la oración silenciosa, donde la inteligencia se aquieta y se dispone a recibir la luz de Dios? Amén. Dice, Qué lindo. tú me miras y yo te Yo te miro. digo, Simple y sencillamente, sin tanta palabrería, solo miro a mi Señor y dejo que Él me mire. mire, Qué A la lindo. vez, esta acción tiene que ser alimentada por lecturas espirituales, como por ejemplo la lectura de los santos que iluminan la razón y abren el corazón, pero también a través del discernimiento, que aprende a distinguir entre los impulsos emocionales y el asentimiento profundo y libre, despertando así ejercicios de fe, actos conscientes y libres donde se repite, Señor, yo creo, ilumina mi razón, Señor, yo creo, aumenta mi fe, Señor, yo creo, fortalece mi voluntad. Amén. ah, Qué mm, bonito. Amén. Enseñan los Amén. místicos y padres de la iglesia como Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz que comprendieron que el alma es una viña que Dios cultiva con delicadeza, pero también con firmeza. Nos dice Amén. Santa Teresa, Dios no se contenta con poco. Escucha, escucha, alma del Señor que estás en esta reunión. Dios no se contenta con que tú le des 5 minutos de tu tiempo. Quiere toda el alma para sí. Nadie puede amar a dos señores porque odiará a uno y amará al otro. Dios no se contenta con poco, quiere toda el alma para sí y la va labrando con penas, sequedades, pero también con luces interiores. Para los santos, mi querido hermano, mi querida hermana, cada prueba era una herramienta con la que Dios cavaba en lo profundo del corazón. Y en la noche oscura del alma, en ese silencio de Dios, los fracasos o las contradicciones no frenaban a esa alma, sino que les ayudaba a entender que ese era un proceso del amor de Dios en la pedagogía divina que quizá estaba en este momento de sembrar en el silencio, de regar en el silencio, de cuidar esa planta en el silencio. Amén. 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 Entonces, querido hermano, ya para ir finalizando, querida hermana, quiero entregarte algunos ejercicios. No creo que te dé tiempo de poderlos aplicar todos, pero si los puedes practicar, enhorabuena. Si no, escoge algunos de ellos. Primero, ejercicios para la inteligencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una lectura guiada con la Sagrada Escritura. Podemos escoger una de las citas bíblicas que en este momento les propongo, 10, 15, 20 minutos según el estilo de vida que tengamos para hacer una lectio divina. Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera. San Juan 20:29, dichosos los que creen sin haber visto. O Romanos 10, la fe nace de la predicación y la predicación viene por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer el texto lentamente 2 o 3 veces y vamos a escribir qué nos dice la palabra, qué me dice la palabra, preguntándome qué me revela este pasaje sobre mi manera de razonar,
la fe. Atención, estamos hablando sobre la inteligencia. Y terminamos con una breve oración. Segundo ejercicio, el ejercicio para la voluntad, como un acto de fe en la prueba. Durante esta semana o antes de nuestra siguiente reunión, te invito que ante una dificultad o una tentación, un miedo o quizá una situación que tú no comprendas, repitas de manera deliberada cualquiera de estas oraciones. Señor, aunque no entienda, confío en ti. En ti, O la siguiente ejaculatoria, Jesús, en en ti ti confío. confío. O una cita bíblica, San Marcos capítulo 9, 24. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y te he querido colocar aquí con rojo, mi querido hermano, que esta es una actividad opcional, pero que yo me atrevo a sugerírtela. En el momento que necesites hacer un acto de fe, puedas descubrir ese momento. ¿En qué momento necesité hacer hoy un acto de fe? Y esto lo puedes unir al examen de conciencia que estábamos teniendo en la primera parte. Segundo, puedes preguntar también aquello que te ha ayudado. ¿Qué me ayudó a elegir la confianza en Dios en mi despertar espiritual? Y si es posible, escríbelo. Amén. Amén. Siguiente ejercicio. Para abrir nuestro corazón a la gracia, podemos repetir esta oración. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más. En tus manos encomiendo mi alma. Te la doy con todo el amor que soy capaz, porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Hermano, sabe que está muy larga esa oración y no tengo tiempo. Bueno. Entonces te ofrezco la opción, te presento la opción de rezar en el silencio la siguiente oración. Señor, actúa en mí, que no sea yo, sino tu gracia en mí. Amén. Amén. Y como un ejercicio diario, si quieres unir las tres. Cada noche dedica 5, 10, 15 minutos para poder responder estas preguntas. ¿Qué he comprendido hoy sobre Dios y sobre mí? Estás ejercitando el intelecto. ¿Qué acto concreto de fe hice hoy? Estás ejercitando tu voluntad. ¿Dónde sentí la gracia de Dios? Estás ejercitando la libertad donde ese Dios ha estado obrando en tu corazón. Pero también, ¿qué me costó creer? Unido al examen de conciencia. ¿Y qué quiero pedirle a Dios en mi oración de mañana? Este diario que tú estés escribiendo con ello puede transformarse en una herramienta que te ayude a evaluar tu crecimiento espiritual y sin duda alguna te continuará conduciendo a la presencia de Dios. Y con ello, mi querido hermano, mi querida hermana, hemos finalizado nuestro tema. Amén. 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 Les decía, estamos en una etapa donde ya hemos colocado un cimiento. ¿Cuál es el cimiento? Las primeras reuniones que hemos tenido. Ya que he construido la base, no puedo quedarme con la base. Tengo que seguir escalando. ¿Y cómo escalo? A través de este acto de la fe que necesita del entendimiento, de la voluntad, pero sobre todo de la gracia de Dios. Esa gracia que está basada en nuestra libertad. Amén. Amén.
Preguntas, inquietudes, traumas, complejos, todo claro, nada entendido. Es común que mucho de lo que ahora hemos conversado hayan inquietudes y haya dudas. Si al escuchar el tema, querido hermano, hay una duda, hay una inquietud, por favor escríbeme. ¿Sí? Tienes mi número ahí en el grupo de WhatsApp, escríbeme para que juntos podamos, bajo la gracia de Dios, disipar la oscuridad y crecer en la luz. Amén. Amén. Pregunta, inquietud. Mm. Ay, Dios. Recuerda el sí de María. Mm. No fue un sí ciego. No, María, nuestra madre, dijo, ay, qué bonito, voy a ser la madre de Salvador. Se olvidó de todo. En el corazón de María, nuestra madre, surgió la pregunta, ¿y cómo es posible esto? No porque durara, no porque no existiera fe en su interior, sino porque la fe también tiene que ser entendida. Amén. Amén. Bien. Si no hay Pero a la vez, preguntas, hermano, pero a la vez de María también era su razonamiento, ¿no? ¿cómo? Era también su razonamiento de María también. Claro, porque necesitaba entender. Inteligente. Por eso hemos dicho que la fe no es un acto ciego. ¿Sí? Hermana, ¿sabes qué? Vamos a hacer un experimento porque fue lo que sucedió. A Jesús lo llevaron a lo alto del monte y le dijeron, tírate de este monte, porque la Sagrada Escritura dice que los ángeles del Señor te sostendrán. ¿Jesús se tiró? No, ¿Por no. qué? Porque No. estaba razonando. ¿Sí? Y definitivamente sabía que era una prueba. Bien, si no hay pruebas, si no hay pruebas, si no hay preguntas. Si no hay preguntas, entonces hacemos nuestra oración. Decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, mi corazón anhela estar en comunión contigo. Te necesito, Señor. Sin ti yo soy consciente que no puedo hacer nada. Y con humildad y sencillez, Señor, quiero pedirte que tu gracia mueva en mí todo mi interior para que haya hambre y sed de tu palabra. Como siervo sediento, como sierva sedienta, en busca de un río, así mi alma te busca a ti. Donde tú estás, en este momento dile al Señor, te necesito. Ven, Señor, a mi corazón, te necesito. Ilumina, Señor, mi mente, te necesito. Sumérgeme en tu gracia, te necesito. Y si has estado pasando por una prueba el día de hoy, si hay algo que no ha salido bien, desde lo profundo de tu alma dile, Señor, te necesito. Si estás cansado, cansada, quizá de los mismos trabajos o de aquellas cargas espirituales que puedan ser puestas sobre tus hombros, hoy el Señor te está llamando para que descanses en Él. Dile, Señor, te necesito.
Se acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, Maestro, ¿dónde vives? Y él simple y sencillamente les dijo, vengan y lo verán. Deja que la presencia de Dios te abrace y que su gracia, querida hermana, ilumine lo profundo de tu alma. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo y me das la inmensa bendición de estar contigo. Gracias. Gracias, Señor, porque me llamas a creer para entender y entender para creer. Muéveme, Señor, en tu bondad. Muéveme, Señor, en tu plan perfecto. Muéveme en tu gracia. Bendíceme, renueva mis fuerzas y permite que pueda levantarme como el águila, dando gloria y alabanza a tu santo nombre. Gracias, Señor. Consagramos esta noche a tu corazón, nuestro descanso, y pedimos, Señor, que tu bendición sea la que nos acompañe. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío que nos estás tomando, amando y enviando como mensajeros de tu amor y de tu paz. Y recibimos la bendición de nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Bien. La paz del Señor, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, bendecida noche. Si puedes escuchar los temas, si es que alguien no lo ha escuchado o no ha escuchado los temas anteriores, por favor, escúchalos. Y si necesitas escuchar este tema, el día de mañana ya estará disponible y te compartiré nuevamente el enlace. Aperturamos nuestro micrófono y nos despedimos. Bendecida noche, queridas hermanas, hermanos. Bendiciones, hermanitos. Bendiciones con todos. Saludos, hermanitos. La siguiente clase. Buenas Padre, noches. Señor. Dios les bendiga. La paz del Señor. Bendecida noche, gloria al Señor. Hasta Gracias. pronto. Feliz noche, bendiciones. Bendiciones.